Buenas tardes, gracias por estar, gracias por acompañar este momento. El agradecimiento a cada uno de ustedes, la gente de la Coordinación de Cultura del municipio de Jacobasi que ha preparado todo esto, la gente de la confitería, al Consejo Deliberante que también está acompañando. Bueno, la idea básicamente transita por un género que no es muy abordado normalmente, como es la microficción, el microrrelato. Y yo quería un poco contarles cómo un microrrelato, o preguntarnos si un microrrelato, si una frase, 5 o 7 renglones, pueden influir en nuestra vida. Y para esto yo lo miro desde dos perspectivas, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Es decir, ¿cómo puede influir en la vida de una persona en función de escritor, supongamos? Sobre todo aquellos que por ahí les cuesta, dicen, ay, yo quiero escribir, pero no, una poesía no, una novela menos, un cuento. Y bueno, probar con un microrrelato a lo mejor. Ver si se pueden construir esas pequeñas ficciones de muy pocos renglones. Porque todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo para contar. Esto que les estoy diciendo ahora se lo comentaba a los chicos en Estados Unidos, en la escuela donde estuve dando las charlas, y algunos tímidamente levantaban la mano cuando yo preguntaba si alguno escribía. Por ahí alguna que otra chica decía que escribía poesía, pero en realidad todos tenían algo para contar, todos tenemos algo. Y a veces la forma del microrrelato es eso, es contar algo sencillo, con algunas cuestiones específicas que ahora les voy a comentar muy brevemente, pero que permiten que alguien escriba algo que siente y que es terapéutico, que nos ayuda, aun cuando no lo pensemos para editarlo, para publicarlo, para darlo a conocer, es algo que nos ayuda. Poder escribir algo es como cuando ustedes van y se sientan frente a un psicólogo. Ya el hecho de contarlo ya ayudó. O a un amigo, con un amigo. El microrrelato tiene eso, con la cuestión de que es prácticamente algo nuestro. Estamos hablando nosotros con nosotros mismos en principio si no tenemos intenciones de publicarlo. Esto desde el adentro hacia afuera, la importancia que puede cambiar una vida porque puede ayudar a hacer a una persona más expresiva, que se suelte un poquito a la hora de querer comunicar sus emociones, sus vivencias, de decir las cosas. Y también desde el otro lado, digamos, también es importante el microrrelato, la microficción. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, en un ámbito, en un espacio, en donde el ahora parece ser todo, ¿no? Parece tener una importancia, la inmediatez, lo breve. Twitter nos enseñó casi a tener que ser breves, a decir, antes eran 140 caracteres, ahora 280, pero decir todo en poquitas líneas. Incluso los posteos que uno hace en Facebook, si son muy largos, a veces no siempre se leen. Y Facebook tiene unos algoritmos que hacen que las cosas que la gente pasa de largo no se muestran tanto. Entonces, por allí, algo breve tiene una de las posibilidades de llegar a la gente que quiere leer algo, dice, a ver, bueno, esto que es cortito lo voy a leer. Y no se dan cuenta que se están metiendo al leer un microrrelato en algo que es breve, pero que es profundo. Es como esos
hoyos que uno puede hacer, ¿no? O el cráter de un volcán, que uno lo ve, sí, es chico a lo mejor, pero para hacia abajo uno no sabe cuántos kilómetros. Entonces, el microrrelato tiene esa condición, la brevedad, que es tentadora para el lector, pero tiene este adicional que yo les voy a contar ahora, que es la estructura del microrrelato, que viene bien para los que escriben y para los que leen. Porque el microrrelato tiene varias cuestiones, hay 7, 8 cuestiones que tiene que seguir un microrrelato, pero las básicas son ser breve, obviamente. Creo que el texto más largo que incluye el libro tiene 303 palabras. Entonces es un texto breve, característica. No hay siempre una definición de microrrelato, si es 100, 200, 400 palabras. Los límites se imponen cuando se hace, supongamos, una antología o se hace un certamen. Allí entonces sí, el microrrelato lo que se hace es normalizar, decir, bueno, recibimos microrrelatos desde una palabra hasta, no sé, 200 o 400 según el caso. Ahora bien, esto no es lo único. El microrrelato tiene que tener una estructura en donde el título es importante, porque el título no me tiene que decir de lleno de qué va el microrrelato, tiene que tener relación, pero de forma tal de que yo recién cuando termino de leer el microrrelato le encuentro sentido al título. ¿Para qué es esto? Para que cuando lo termine de leer ese microrrelato me llame a volver a decir ¿por qué tiene este título? Y darle otra lectura con otra mirada. Luego tiene que tener una frase final o dos, una o dos oraciones finales que prácticamente den vuelta el sentido. Que yo venía muy convencido de que esto iba para acá y de pronto me doy cuenta que no, que era para allá. Esto que logra el microrrelato también hace que le tenga que dar una releída. Por eso les estoy diciendo lo de la profundidad, porque yo en esa segunda o en la tercera leída le voy a encontrar otros significados. Les voy a encontrar aquellas parábolas que pueden estar incluidas, aquellas cuestiones inherentes a lo que yo quiero transmitir como escritor y que el lector luego construye y reconstruye al leerlo. Entonces, en ese microrrelato, la profundidad me la va a estar dando justamente, entre otras cosas, el título que no me dice todo y el final que me cambia de rumbo. El lector es importantísimo porque no es pasivo, sino que es muy activo en los microrrelatos. Más les diría que en las novelas, bueno, por ahí uno a veces toma parte por un personaje, por el otro. Pero en los microrrelatos, el lector lo que hace es imaginar mucho más que en otros casos, que en otros textos, que en cuentos más largos, que en novelas. Para lograr eso, el microrrelato se abstiene de muchas cuestiones como pueden ser las descripciones muy exhaustivas, porque yo quiero que eso lo haga el lector. Entonces no voy a describir toda una escena, esto, lo otro, no. Lo hago lo más sintético posible con lo esencial para que el lector después complete con su propia imaginación el contexto del microrrelato y haga su propio microrrelato. Porque cuando uno lo lee, allí en su mente, en su imaginación, ahí se forma en realidad el microrrelato. Es como lo que solemos decir sobre la verdad, ¿no? La verdad, bueno, hay muchos que han filosofado sobre la verdad, si es objetiva, si es subjetiva.
Y cada uno tiene su punto de vista y para uno es, qué sé yo, una verdad. Por ejemplo, qué sé yo, una persona que es daltónica, cuando ve una serie de colores, su verdad van a ser esos colores que él puede entender subjetivamente. Más allá de que hay una verdad objetiva. Pero bueno, lo que se pretende con el microrrelato es que el subjetivismo del lector también aporte todo eso que le falte. Que a propósito le falta porque el escritor no lo pone. Eso que se llama la elipsis, ¿no? El sustraer cosas, dejar huecos para que los complete el lector. Y en este dejar huecos y en esto de este formato del microrrelato que les estoy contando, no solo del título, sino de que por ahí uno va para un lado, parece que va para un lado, es lindo cuando nos sorprende un final de un microrrelato, porque nos damos cuenta, porque ahí nos damos cuenta recién que había otro sentido, tenía otra lectura. Y esto nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana, porque nos ayuda a releer una y otra vez las cosas que pasan a nuestro alrededor, a repensarlas. Lo habrán escuchado, conocerán algo de Foucault por ahí, cuando Foucault analiza pensadores de la talla de Marx, de Freud, de Nietzsche, analiza sus discursos, y lo que dice es que en realidad ellos lo que hacen no es una interpretación de un objeto, no hay una interpretación objetiva. Por caso lo de Freud. Freud, ¿qué hacía? Anotaba lo que le decían sus pacientes y, bueno, Freud interpretaba lo que le decían sus pacientes, pero lo que no estaba claro o que no estaba explícito es que lo que Freud interpretaba es lo que su paciente interpretaba de lo que le pasaba. O sea que hay una interpretación de una interpretación de una interpretación. Y así podríamos rastrear en la historia todos estos revisionismos históricos que se hacen cada tanto. Nos vamos a dar cuenta de que son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Y a veces es bueno ponernos a pensar en esto porque es bueno buscar las fuentes, las raíces, de dónde viene algo. Y para que vean hasta qué punto uno por allí parece que va para un lado y después va para el otro, que a veces se construyen microrrelatos con cosas que tenemos muy como asumidas, como construidas, y que a partir de un microrrelato, porque la idea es ver si esto puede de alguna forma influirnos en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, es ver si cuando estamos convencidos de que el microrrelato se trata de algo, si al chocarnos con algo que revierte eso que venimos pensando, nos sirve para pensar, para repensar que pueden haber otras interpretaciones. Uno de los microrrelatos que están incluidos en este libro, Noche Mágica, lo vamos a escuchar, me va a ayudar Fiorella, mi hija, para leerlo. Noche mágica. Escuchó que el reloj comenzaba a dar las campanadas de medianoche y recordó que en ese momento se rompería el hechizo. Dejó al príncipe luego de la apasionada noche y perdió un zapato en su vertiginosa carrera. Al traspasar la monumental puerta, el castillo se volvió una humilde vivienda habitada por plebeyos. Ella tendría que regresar a la aburrida rutina de la realeza. Bueno, acá cuando arranca esto, ¿ustedes en qué piensan? ¿Es el cuento de qué? De la Cenicienta. De la Cenicienta. Pero fíjense qué otra perspectiva, ¿no? Porque todos estamos tan enraizados con el cuento de la Cenicienta, la pobre Cenicienta que va, que depende del príncipe, que le ponga el zapatito, que esto y que el otro. Y el microrrelato me está presentando en el final un revés de la historia, en donde no era la Cenicienta la que estaba
hechizada. No, era el otro, era el príncipe. Y la Cenicienta estaba cansada de las rutinas de la realeza. Es un cuento totalmente al revés, a la inversa del tradicional. Esto que me hace chocar a mí con lo tradicional, me tiene que servir para reflexionar a veces que tenemos un montón de cosas asumidas, que tenemos un montón de cuestiones ya como metidas dentro, que nos llevan a veces a tener prejuzgamientos o lo que fuera, miradas muy subjetivas de determinadas cosas, y que a lo mejor no es así, no es de la forma en que lo miramos. Así que bueno, este microrrelato tiene esa intención. Cuando uno comienza a leer, ya Cenicienta, sí, pero ojo, porque al final llega esa vuelta que les decía. Y esto que les estoy comentando, este pensar estas cosas, recién les mencionaba a algunos pensadores que han tenido lugar y que son estudiados por filósofos, sociólogos. Y uno a veces se pone a pensar también cómo hacer para que las cosas que quieren transmitirnos esos pensadores puedan hacerse más fáciles de entender, de interpretar por todos, incluso por los chicos, ¿no? Y así a veces nacen las fábulas. Y cuando uno quiere transformar un pensamiento en fábula, lo puede hacer en un microrrelato, porque es corto, es fácil de recordar y va a quedar grabada esa moraleja en cada uno de los lectores. Había un pensador, un personaje danés, Kierkegaard, ¿no? Que decía, hablaba de la inmediatez, ¿no? Hablaba de que todo era muy rápido, y ya hace muchos años que escribía de esto, me imagino lo que diría si se encontraba con internet. Pero lo cierto es que es así. Y este apuro, estos apuros que nos hacen tener que hacer todas las cosas a 1000 por hora, que a esto nos va llevando todo. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, hasta el consumismo es eso. Lo quiero, pero lo quiero ya, ahora. Entonces, ese ahorismo, ¿no? Esa nueva forma que tenemos tan vertiginosa de querer todas las cosas ahora, nos llevan a obrar también de la misma forma. Por eso aparecen en las redes sociales cosas como las que aparecen, opiniones que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad. Yo he visto en redes sociales que, no sé, una persona con la misma identidad que tiene, decirle a científicos, por ejemplo, pero eso quién sabe si es cierto, ¿no? Entonces, o sea, esa ligereza que da la ausencia de autoría. Antes había una cierta, digamos, los que mencionaban esto de lo disciplinario, ¿no? Antes las disciplinas, bueno, el médico hablaba de medicina, eran personas entendidas cada uno en su ciencia, en el marco de su ciencia. Pero esto se ha trastocado todo. Hoy todos hablamos hoy todos somos directores técnicos y todos sabemos cómo tiene que hacer mañana la Argentina para salir campeón o no. Entonces todos sabemos de todo a la hora de postear algo en internet. La rapidez. Y esto nos lleva a lo que Kierkegaard, este pensador que les decía, llamaba la charlatanería. Es decir, el hablar rápido por hablar sin pensar. Yo tenía un profesor en la secundaria que nos decía, de 10, pensá 9 y habla 1. ¿No? Como para dar una proporción y decir, bueno, a ver, antes de responder, pensá lo que vas a decir. Y esto lo hemos perdido mucho hoy en día. Entonces, ¿cómo trasladar a una fábula, a algo chiquito, un microrrelato pequeño, esto de la charlatanería, de la inmediatez, del hablar, del no escuchar? Bueno, yo lo incorporé en este libro
justamente con el nombre de charlatanería. El ratón contaba sus historias a sus compañeros. Era una andanada de frases, una más grandilocuente que la otra. Su auditorio, de pronto, y sin mediar palabra, se fue alejando hacia su cueva. El orador clamaba más fuerte sus imaginarias proezas. No quería que alguno de sus amigos dejara de oírlas. Si tan solo hubiese hecho un breve silencio, habría escuchado llegar al gato. Bueno, como ven acá, tenemos, en la última oración se nos da el porqué de que todo el auditorio corría, pero bueno, el que estaba hablando, que obviamente no medía las palabras, no le interesaba más que eso, justamente es el que menos cuenta se dio del peligro. Y esto también sirve para hacernos pensar. Por eso les digo que a veces cuentos muy breves, cuando uno los lee una, dos o tres veces, puede sacarle mucho contenido. Incluso pensarlo hacia otros lugares. Yo estoy dando algunas explicaciones y yo, de hecho, cuando hay gente que lee los microrrelatos, a veces como devolución te dicen, no, esto habla de esto, y yo no lo había pensado así, pero si el lector lo interpreta así, bienvenido sea, por esto que hablábamos antes. Ahora entonces, ¿cómo trasladar esto de los pensamientos, de lo que uno puede sentir, de las vivencias, movilizando un poco al resto, ¿no? A través de un microrrelato. Yo, uno de los microrrelatos que tal vez más ha costado transmitirlo es uno que vamos a compartir ahora, y que realmente hasta los docentes en Estados Unidos me decían, bueno, a ver, ayúdame para ver cómo les explico a los alumnos, ¿no? ¿Por dónde va esto? Porque en realidad hay cosas, pero eso es lo bueno que tiene el microrrelato, que a veces tiene que ser un disparador, no solo para que yo me solucione todo dentro del microrrelato y con lo que yo sé, sino que yo vaya a buscar qué es lo que está faltando que no me hace cerrar el microrrelato. En este caso es un microrrelato titulado Milenio, y que yo, después que lo escuchen, les voy a contar hacia dónde va y por qué tiene esta estructura el microrrelato. Milenio. El tótem era venerado por todo el clan. En su cúspide tenía una imagen dorada de facciones algo más delicadas que las de los rostros de los miembros tribales. Luego de las frenéticas danzas, el sacrificio de uno de los enemigos capturados y sometidos robaba con su sangre el altar al pie de la estructura. El cráneo de la víctima se sumó en una de las 3 hileras a los inmolados en anteriores rituales. El jefe de los guerreros esparció un poco de aquella sangre sacrificial sobre flechas, lanzas, piedras y catapultas. Finalmente, todos se postraron ante la estructura totémica, desde cuya cima mira inmóvil el ser sacralizado. De haber vivido varios siglos atrás, hubiesen comprendido que el texto bajo su busto indica un nombre y su cargo de presidente de los Estados Unidos. Bueno, es un microrrelato difícil de entender en una primera lectura, por eso les digo que a veces hace falta 1, 2, 3 lecturas. En este caso, la idea del microrrelato es justamente plantear eso, que se vaya a la idea de, bueno, ¿qué es el tótem? ¿No? Que uno trate de investigar qué eran las culturas totémicas, y a partir de ahí preguntarse, con la estructura del microrrelato, que se llama Milenio, justamente porque hace un poco alusión a un cambio de un milenio a otro, pero que nos revela que ese tótem ante el cual se postraba, como vieron, gente pareciera que viene del pasado, ¿no? Con piedras, palos, con rituales antiguos de sacrificios. Y bueno, la idea es
cuando llegamos al final vemos que en realidad en la cúspide del tótem, en eso que siempre se sacralizaba antes, aparecía una figura que, bueno, que si hubiesen sabido leer, decía presidente de los Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver ni con Estados Unidos ni nada, sino que simplemente tiene que ver con una expresión de Einstein, al menos se la atribuyen a él, la mayoría, que dice que cuando se le consulta por la Tercera Guerra Mundial, dicen, bueno, ¿cómo piensa que puede ser una Tercera Guerra Mundial? Este científico dice, mire, no sé con qué arma se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se va a pelear con palos y piedras. ¿Cómo traslado yo entonces esto? Lo hago a través de este microrrelato. Es decir, esta idea de que el pasado totémico de esas culturas, el volver a ese pasado puede estar mediado por algo a lo cual nos lleven cuestiones vinculadas con la guerra, por ejemplo, con una destrucción masiva como traería una guerra de dimensiones mundial. Y esto tiene que llevarme a pensar a mí. Entonces, ¿es un microrrelato difícil? Sí, lo es. Ahora, tiene llaves para que cada uno pueda ir y, desde los recursos que hay, que hoy son muchos, investigar qué era el tótem, qué era la cultura totémica, los sacrificios rituales, cómo venía todo eso. No vamos a pedir que vayan a leer Tótem y Tabú de Freud, pero digamos, sí tener una idea como para repensar, que me está hablando del pasado, pero a su vez como esa imagen en la cúspide del tótem hace alusión a un personaje que no puede ser otro que de un presente, la imagen del microrrelato en realidad está situada en el futuro. Y ahora uno muy cortito, porque a veces las cosas se pueden decir en una frase y puede tener una estructura de un relato, tiene que tener una estructura para hacer microrrelatos, y sean 7 palabras, tienen que tener la posibilidad de contarse como historia. Bueno, lo que tratamos de hacer en este caso es lo siguiente. Yo me acordaba, hoy lo charlaba en el almuerzo con mi hija, hace unos días escuchaba, ustedes seguramente lo habrán también escuchado, había una persona que estaba contando, esto tiene que ver con las cábalas, ¿no? Ahora que estamos con el mundial y todo esto. Y entonces esta persona contaba que, bueno, había un señor que no recuerdo exactamente, era ingeniero químico, me parece, no sé, algo de eso. Pero bueno, resulta ser de que este hombre no miraba los partidos de Argentina, ¿no? Y Argentina ganaba. Ahora, porque él miraba otra cosa, en el otro televisor ponía Netflix y miraba películas. Bueno, partido con Países Bajos. Estaba mirando Netflix, se le traba Netflix, como suele pasar a veces, y claro, no era muy ducho en el uso del control remoto, le apareció el partido. Gol de Países Bajos. Vinieron los hijos a ver qué estaban mirando y lo vieron mirando el partido, lo mandaron a pasear. No, ¿cómo va a estar mirando el partido? Y lo mandaron, 40 grados de calor, a pasear a las perritas que tenía por la plaza. Bueno, de ahí en adelante al partido siguiente ya no les bastó con decirle, bueno, que no mire el partido. Para asegurarse lo mandaban a pasear a la plaza. Esto que es real, que lo deben haber escuchado seguramente, nos habla de hasta qué punto esto de las cábalas nos hacen proyectar cuestiones en otros que no tienen relación con lo original, con lo objetivo. Y hay que pensar a veces que esto nos sucede mucho más a menudo de lo que sería un campeonato mundial de fútbol.
Y no lo hablo en el tema de cábala, sino en el hecho de decir que pensar que porque podemos destruir determinada cosa, determinada forma de pensar, determinada literatura, ¿cuántas veces ha pasado en la historia de la humanidad? Pensamos que con eso estamos en realidad ayudando a que nosotros hagamos lo que está bien, que eso es la raíz del mal, ¿no? Lo que está ahí afuera, lo que yo quiero destruir es lo que es la raíz de lo que hace que nos vaya mal. Lo famoso del chivo expiatorio, esas víctimas inocentes, bueno, siempre encontramos hasta en lo cotidiano. Por eso, en un microrrelato muy cortito, yo quise presentar esto. Lo hice, por supuesto, mucho antes que el Mundial, pero ni está referido solamente ni explícitamente a las cábalas, sino una mirada distinta al alter ego, al uno mismo, al ser uno mismo. Alter ego. Decidido a terminar con todo lo malo que veía en su vida, rompió el último espejo que quedaba en el mundo. Cortito, pero bueno, quería terminar con lo que le pasaba de malo y para eso, o sea, con lo que veía de malo y para eso lo que hace es romper el espejo, no cambiar romper el espejo en donde el espejo le devuelve la visión de la realidad. Bueno, estos son los microrrelatos en realidad. Son cuestiones que nos ponen a pensar de distintas maneras, como están viendo, y con distintos pueden ser situaciones de fábulas, de ciencia ficción, de distinta temática. Nos ponen a pensar desde esos distintos esas distintas ópticas, perspectivas, gustos que podemos tener, cuestiones mucho más profundas que lo meramente leído. Y tal vez una de las cosas que cueste más, yo en mi libro he incorporado microrrelatos que tienen que ver con la violencia de género, con situaciones sociales, con un montón de cuestiones que hacen pensar y mucho. Pero les decía que a veces lo más difícil es meterse en la piel de otro y tratar de pensar, de imaginar como ese otro y con las palabras de ese otro, como para entregarnos una postal de alguien que está queriendo decir algo y ver si desde ese querernos decir algo también tenemos la posibilidad de repensar algunas cosas. Este microrrelato, que es el último que vamos a tomar hoy, justamente está puesto en otra persona, es decir, está metido en la mente de un niño, en las palabras de un niño, y cuando ustedes vayan escuchando el microrrelato y lleguen al final, van a encontrarse con muchas imágenes cotidianas de cómo a veces no escuchamos a los chicos. Y cuando creemos que los estamos escuchando, a veces es tarde para ciertas cosas. Así que vamos a compartir un microrrelato más. Silencios. Me dijo que se llamaba Ángelo. Lo conocí por casualidad hace días, cuando subí a la terraza de mi casa. Ya era tarde y la luz de la luna lo hacía brillar. Me pareció muy raro, un ternero chiquito y con alas. Pero eso no es todo. ¿Sabes cómo me asusté cuando me habló? Después se me pasó el miedo y entramos en confianza. Me contó algunas historias de gente que había visto en otros lugares. Dijo que sería mi mejor amigo, si yo quería. Cuando bajé y le conté a mamá, se puso como loca. Eso es por mirar tanta televisión. Déjate de inventar historias. Papá me prohibió subir a la terraza sin permiso. Cada noche escuchaba los pasitos en el techo de mi pieza. Seguro que era Ángelo. Un día no aguanté más y subí a la terraza de noche. Ahí estaba, esperándome. Le di un abrazo fuerte y le dije al oído que lo extrañaba. No sé por qué, pero me pareció que lloró un poquito. Le conté lo de mi mamá y mi papá.
Me insistió en que le arrancara 3 plumas de sus alas para que me creyeran. Cuando le mostré una pluma a mamá, ¿para qué? Me la quitó con rabia y me preguntó a los gritos, ¿de dónde sacaste este adorno de plata? Papá se puso furioso, decía que lo único que faltaba era que fuera un ladrón. Después de tenerme unos días castigado, me mandaron con vos. Dicen que me hace falta un psicólogo para que me acomode las ideas. Para que me creas, te doy esta pluma de Ángelo. La pluma me la guardo para mí. La otra pluma me la guardo para mí. Me va a hacer acordar de él. Lástima que ya no podré contarles lo que me pase. Algún día yo también tendré alas y hablaré como Ángelo. Bueno, este microrrelato no tiene más explicaciones que eso. Lo que sucede a veces con nuestros niños, pero en ese niño mucha gente que no puede transmitir lo que le está pasando porque se encuentra con reacciones muy tajantes. Acá, bueno, personalizadas en la madre y el padre, pero en todos los ámbitos, en todos los órdenes puede suceder. Así que la función del microrrelato, en definitiva, es esta. Vieron que también en este es el más largo, el de 303 palabras. También tiene un final en donde el chico piensa que tiene que ser como ese ser con el que se encontraba en la azotea para poder hablar, porque a partir de ese momento iba a quedar en silencio, no iba a contar lo que le pasaba. Que los microrrelatos, que las palabras, que la escritura, el circular de la lectura, de los libros, sirva para esto, para que cada vez podamos expresarnos más, para que la gente cada vez exprese más lo que piensa, lo que siente, y nosotros seamos esos receptores y esos que ayudamos y que llevamos de un lado para el otro, como quien lleva el libro, para que la voz de esas personas, ese sentimiento, pueda despertar en otros lectores montones de mundos nuevos. Esa es la función del microrrelato. Así que bueno, muchísimas gracias por haber acompañado este momento.